Muy bien. Hoy vamos a repasar un poco de la división larga, o sea, dividir números grandes sin una calculadora, ¿sí? Eh, es bueno saber hacerlo porque no siempre vas a tener una calculadora a mano y además porque te obliga a practicar un poco de cómo restar fácilmente en la cabeza y también cómo multiplicar rápidamente en la cabeza, ¿sí? Entonces es una cosa que tendrías que poder hacer bastante fácilmente y practicando acá en el papel eh, te sirve para poder hacerlo más rápidamente en la cabeza. Eh, Bien, así que vamos a empezar. Acá vamos a hacerlo, no me importa cómo aprendieron a hacerlo, vamos a hacerlo de esta forma. Eh, yo voy a poner el número que tengo acá. O sea, esto va a ser el número total que quiero dividir en grupos de algo, ¿sí? Y acá voy a poner el número eh, que va en cada grupo. Número en cada grupo. O sea, esto es el número que vamos a eh, dividir en grupos de esto que está marcado en verde, ¿sí? Para tener un ejemplo, eh, podríamos tener 10 dividido en grupos de 5. O sea, si tenemos 10, ¿cuántos grupos? Ups, grupos de 5 podemos hacer. Y la respuesta, el número de grupos va acá. O sea, el número de grupos que podemos formar. ¿Sí? Claro, hasta ahí. Bien, yo quiero poner 10 acá porque si quiero agregar, si por ejemplo, yo digo, en lugar de 2, perdón, en lugar de grupos de 5, quiero hacer grupos de 3, por ejemplo. Y entonces acá eh, me va a dar un número con un decimal, ¿sí? Entonces, yo quiero poder agregar todos los ceros del mundo que quiero para formar un decimal hasta que se agota o hasta que no quiero más detalles sobre el número de grupos que podemos formar, ¿sí? Que en este caso sería, podríamos formar, ahora vamos a ver por qué, pero 3 3 3 3 3 3 y va para siempre, así, ¿sí? Esto ahora significa que va para siempre. Bien, bueno, entonces ahora vamos a ver un poco el proceso de cómo hacer todo esto. Eh, Acá vamos a poner el número de grupos que puedo formar. Para recordar. Bien, vamos a borrar este ejemplo acá. Bien, y vamos a ir con otro ejemplo. Eh, Vamos a poner que tenemos un total de 932 y
queremos dividirlo en grupos de 2, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuántos grupos de 2 puedo hacer si yo tengo un total de 932? Bueno, ¿cuál es el proceso? El proceso para hacer la división larga son 4 pasos que empieza con estimar cuántas veces puede entrar. Vamos a hacerlo básicamente número por número. Entonces, el primer número que tengo voy a estimar cuántos grupos de 2 puedo hacer si tengo solo 9, ¿sí? O sea, voy a ignorar el resto de 932 y solo tomarlo con el primer número. Si yo tengo 9, yo sabiendo un poco de la multiplicación, y por eso sirve tener fresco todas las tablas de multiplicación. Bueno, yo sé que 2 por 4 va a ser 8 y 2 por 5 va a ser 10, entonces eso es demasiado, entonces tiene que ser entre 4 y 5, no podemos superar el número, entonces vamos a poner 4, ¿sí? Bien, eso estoy estimando. Sí, puedo equivocarme y después lo corrijo. Después vemos eso. Pero ahora chequeamos multiplicando. Entonces el segundo paso es multiplicar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Multiplico este 4 por 2. ¿Sí? Y me da 4 por 2, 8. ¿Sí? Bien. Ahí tengo 8. Ahora, voy a ver si realmente puedo formar esa cantidad de grupos. Si tengo 9 y entra 8, sí. Y además me da algo extra, ¿sí? Entonces, ahora el próximo paso es restar. A ver cuánto me queda. Si no entró justo, ¿sí? Bien, vamos a restar y 9 menos 8 es 1. Bien, ahora voy a volver a mi número total, porque no es que solo tenía 9, sino que tenía 932, entonces voy a empezar con el próximo número. Entonces, para hacer eso, ahora voy a bajar el 3, ¿sí? Bajo el 3 y termino con 13. Bueno, ¿cuántos grupos de 2 puedo hacer si yo tengo 13? Vuelvo a hacer algo de multiplicación en la cabeza. Digo, bueno, 2 por 5 son 10. Pero creo que puedo formar un grupo más. A ver, 2 por 6 son 12. 2 por 7 son 14, pero no tengo 14, solo tengo 13. Entonces debe ser que tenemos que frenar con 6. 6 multiplicado por 2 ahora y nos da 6 por 2, perdón, nos da 12, ¿sí? Ahora volvemos a restar, perdón, y 13 menos 12 nos da 1, ¿sí? Fantástico. De nuevo, bajo el número que nos queda, que es el 2. Perdón. Y tenemos 12. Bien. Me olvidé de mencionar que el cuarto paso es bajar el próximo número. El próximo número. Y después el último es repetir. ¿Sí? Repetir. Bien, está bien. Volviendo al caso. Tenemos 12. ¿Cuántos grupos de 2 puedo hacer si tengo 12? Bueno, de nuevo, hago la matemática en la cabeza y digo, creo que puedo hacer 10, o sea, 2 por 5 son 10, 2 por 6 son 12. Bueno, entonces puedo hacer 6 grupos, ¿sí? 6 por 2 y chequeamos.
multiplicamos acá, 6 por 2 son 12, lo ponemos acá, restamos, ups, eso tendría que haber sido, perdón, 2, cualquier cosa estoy haciendo, 12, restamos y nos da 0. Entonces entra justo que podemos hacer exactamente 466 grupos de 2, ¿sí? No queda nada y no tenemos que entrar en decimales, ¿sí? Entonces, bueno, es un ejemplo de que no tenemos que hacer eso. Bien, ahora vamos a, perdón, intentar con otro número. A ver, vamos a borrar acá. Vamos a hacer uno más. Bien, vamos a... a ver, espera. Vamos a intentar un número... No sé, cualquier número. Vamos a hacer... 400... No, 4000... 701 dividido por... No sé, vamos a decir... ¿qué tal si hacemos 5? ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, vamos a empezar de nuevo con nuestro proceso, que es estimar cuántos grupos de 5 puedo hacer de 4. Tengo 4, necesito hacer un grupo de 5. ¿Puedo? No tengo suficientes. Entonces, directamente nosotros podríamos poner un 0 acá, pero no importa demasiado, o lo podemos dejar vacío. Entonces, ahora vamos a, en lugar de solo trabajar con el 4, vamos a pasar directamente al 7. Bueno, podríamos no hacerlo, pero es lo mismo, ¿sí? O sea, básicamente tenemos que bajar todo, entonces vamos a hacerlo así. Bien. Bien, ¿cuántos grupos de 5 puedo hacer de 47? Ahora, estoy con la tabla en mi cabeza, entonces tengo que pensar, bueno, 5 por 5 son 25, entonces puedo hacer muchos grupos más. Quizás 5 por 10 son 50, pero no tengo 50, solo tengo 47, entonces tiene que ser menos que 10. Quizás 9. O sea, 9 por 5 son 45. Entonces va bien porque entra en 47, pero tampoco me deja mucho para hacer más grupos, ¿sí? Entonces vamos a adivinar que sea 9, ¿sí? Entonces 9, ahora multiplicamos el 9 por el 5, 9 por 5 son 45. El próximo paso es restar para ver cuánto nos queda. Y 47 menos 42 sabemos que es 2. ¿Puedo hacer un grupo más de 5 de 2? No, entonces hicimos bien. Si yo hubiera dicho 8, ¿sí? O sea, digamos que estimé mal. Pero no lo sé. O sea, yo adiviné que puedo hacer 8 grupos. 8 por 5 son 40. Cuando multiplico, ahora resto. Y cuando resto veo que tengo 7. Pero puedo hacer un grupo más de 7, ¿sí? Entonces, si este número acá, al final de restar, es mayor que el número acá de
que tiene que entrar en cada grupo, entonces puedo hacer más grupos. Entonces hice mal, tengo que borrar mi número acá y poner uno más alto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso. ¿No? Bien, entonces estamos de donde estábamos, o sea, 9 por 5 son 45. Cuando resto solo tengo 2, no puedo hacer un grupo más de 5 con solo 2. Entonces ahora me toca bajar el próximo número. Entonces bajo el 0 y me quedo con 20. ¿Sí? ¿Cuántos grupos de 5 puedo hacer con 20? Bueno, en mi cabeza yo ya sé que 4 por 5 son 20. Entonces voy a decir 4. 4 por 5 son 20. Cuando lo resto, veo que no queda nada, pero me queda este número acá, el 1, que voy a bajar. Y puedo hacer un grupo de 5 con 1. No, entonces puedo hacer dos cosas. Primero puedo decir resta 1, o sea, queda uno más. Pero en realidad no me gusta esto porque eso es muy de la primaria. Entonces lo que quiero es empezar a hacer un decimal. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, primero tengo que subir mi 0 porque entra 0 veces, ¿sí? Vamos a hacer eso. 0 por 5 son 0. Resto, termino esto y me queda 1, ¿sí? Bien, ahora quiero hacer un decimal. Entonces voy a poner una coma y agregar ceros. Agregar ceros no agrega nada al número mientras que recordamos poner la coma, ¿sí? Si agrego ceros, si no, es multiplicarlo siempre por 10, que no da. Entonces, y en la respuesta también voy a tener que poner una coma, ¿sí? Bien, ahora voy a bajar este 0, también con la coma acá, y ver. Pero voy a disimular que no hay una coma. Entonces voy a disimular que este número es 10. Si yo tuviera 10, ¿cuántos grupos de 5 podría hacer? Bueno, 2 por 5 son 10, entonces sabemos que la respuesta es 2, ¿sí? 2 por 5, vamos a hacer así, y cuando restamos quedamos con 0, ¿sí? Ahora, si yo sigo agregando más ceros, puedo hacer esto para siempre, siempre va a ser la respuesta de 0, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿cuántos grupos puedo hacer de 0 con 5? Puedo hacer 0, 0 por 5 son 0, vamos restando, no queda nada, podría agregar aún otro 0, o sea, esto podemos hacer ya para siempre, ¿sí? Lo que pasa es que no se va ahí, perdón. No tiene mucho sentido porque una vez que llegas a 0, la respuesta siempre va a terminar siendo lo mismo, ¿sí? O sea, sería 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, al final quedamos con una respuesta que es, este 0 acá no importa porque eh, no agrega nada. Si agrego ceros en este lado también, no cambia el número, ¿sí? Pero terminamos con si yo tengo 4701 y quiero formar grupos de 5, puedo formar 940.2 grupos de 5. ¿Sí? Entonces esta es la respuesta. Ahora, siempre podemos chequear la respuesta porque la división, al ser el opuesto de la multiplicación, yo puedo multiplicar esta respuesta por esto, o sea, es decir, si yo hago 940
2.2 grupos de 5, le tendría que dar un total de este número, ¿sí? De 4701. Entonces lo vamos a hacer acá para chequear. Entonces siempre que hagas división, puedes chequear la respuesta también. Entonces 9, 4, 0. Y ahora por 5 son... Bien. 5 por 2 son... ¿Cómo? ¿Cuánto me dijiste? 5 por 2, 10. Bien. 5 por 0, 0. 5 por 4, 20. Entonces ponemos el... ¿qué hice? Algo hice mal. Espera. A ver. Tan, 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 tan. 5 por 2 son 10. Ah, que no llevé, ¿no? No, esto tendría que ser, perdón. 5 por 2, 10. Entonces vamos a poner el 0, 1. 5 por 0 son 0, más 1, 1. 5 por 4 son 20. Entonces ponemos el 0, llevamos el 2. 5 por 9 son 45, más 2, 47. ¿Sí? Bien. Y entonces nos dio, si tenemos 940,2 grupos de 5, nos da 4701. ¿Sí? O sea que nos fue correcto. Con este total podemos formar este número de grupos en cada cual hay este número de unidades. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, eso es para repasar cómo es la división. La división larga a mano. ¿Sí? Bien. Ahora lo vamos a aplicar, pero lo vamos a hacer en otro video.